Buenas noches, ya estamos por acá en vivo en Broadcast Live, en Twitter, a través de Periscope y también estamos entrando al aire a través de Frecuencia Interactiva. Por Frecuencia Interactiva, tu estilo online. Buenas noches, quiero nada más confirmar, como hubo algunos problemas técnicos, primero que nada quiero ofrecerles una disculpa a quienes estuvieron esperando a Olimpia Rosales y por supuesto a la coach María Londoño, que no fue posible que se conectaran esta noche. Si alguien nos pudiera confirmar que se escucha en Frecuencia Interactiva, creo que ahí hubo un problema de audio, pero bueno, buenas noches, mi nombre es Olga Muciño, esto es El Diván y la Luna. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Estás en Frecuencia Interactiva, tu estilo online. Les recuerdo, estamos transmitiendo por Broadcast Live a través de Facebook y también estamos haciendo Broadcast Live a través de Twitter en Periscope. Amigos de Twitter, no será posible leer los mensajes en vivo por la distancia que tenemos y porque, como saben, en Periscope se va inmediatamente el audio, por lo que no será fácil estarlos leyendo. Esta noche tenemos de regreso a nuestra invitada. Muchas gracias, Gaby, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar ahorita, ahora sí en vivo. Ahora sí en vivo, muchas gracias, qué bueno. Como que de repente la vida nos ha jugado algunas divertidas, pero ya estamos por aquí. Así. Ya estamos de resilientes, transmitiendo ahora sí en vivo, juntas, que para mí es un verdadero placer tenerte aquí. Un gusto y un honor también, Olguita, de estar compartiendo este espacio. Gracias, Gaby, muchas gracias. Y bueno, para iniciar, Gaby, para los que no pudieron hacernos favor de acompañar en el primer programa, a mí me gustaría hacer un breve resumen de lo que es resiliencia y un poquito de lo que estuvimos platicando de cómo se va llegando a este término, ¿no? Nos hablabas de que en 1955 se empezaba como a... No, sí. Sí, se empieza a manejar este término sin aterrizarlo en su totalidad y después Ruth le da Ruti, ¿es la Ruti? Ajá, exactamente. Le da el nombre correcto. Y bueno, a través de esta historia tan impactante que nos compartiste de Ruth y cómo fue, bueno, pues viviendo o identificando los problemas que de repente la gente en general se puede encontrar. Y este término de situaciones adversas, ¿no? Que también es un término como importante para tener identificado al estar hablando de resiliencia, ¿no? Okay. Entonces, pues como inicio, Gaby, si nos puedes hacer favor de definir resiliencia nuevamente. Bueno, resiliencia como tal, como un término ya en la psicología moderna, es todos los recursos que tiene un ser humano para hacer frente a las adversidades, para superar todo aquello que le ha tocado vivir, todo aquello que ha tenido que sufrir de alguna manera, ¿sí? Y que gracias a ciertos recursos ha podido salir adelante. Esa sería como la definición, como el punto de partida, entender entonces que todos somos resilientes de alguna manera, todo el ser humano por condición tiene esa herramienta, ese poder salir adelante ante cualquier tipo de adversidad, porque hablamos desde adversidades de problemas económicos hasta catástrofes naturales, hasta pérdidas y desapegos. O sea, es una gama muy interesante de situaciones de crisis. Pero por aquí se nos está metiendo el audio. Y bueno, se pareciera como que es el vivir una crisis, de pronto pareciera que es algo diferente, no sé si la palabra es diferente, o sí, extraordinario, ¿no? Ok, crisis es un término en donde tenemos que entender que es como el momento pico, el momento culmen ante una situación, ¿sí? Cualquier tipo de situación tiene un punto pico en donde creemos que ya no hay más solución y que efectivamente pues se nos va a volver más grande el problema. Sin embargo, a veces llegando a ese punto culmen es cuando la persona tiene como esa luminosidad, ese flashazo, y en donde encuentra a lo mejor un sentido a lo que está viviendo. Que esta es una parte muy interesante de resiliencia.
Y que hablando justamente del sentido, también nos mencionabas en la entrevista anterior, en esta primera parte, que la resiliencia pues venía también un poco de la mano con la logoterapia, que es la corriente, no sé si el nombre correcto es corriente o teoría, ¿no? De Viktor Frankl. De Viktor Frankl, sí, es una teoría que se considera como una corriente del psicoanálisis de la tercera escuela. O sea, hablan de la tercera escuela del psicoanálisis, de ahí se considera una de las corrientes. Okay. Y nos decías justamente que resiliencia estaba así soportada en la logoterapia, ¿no? Si tuviésemos que decir como de dónde viene un poco, ¿no? Sí, de allí, y al mismo tiempo la logoterapia sabemos que tiene sus orígenes en el psicoanálisis, entonces viene del psicoanálisis, pasando por la logoterapia, hasta que se crea ya como el concepto de resiliencia como esa herramienta. Exactamente. Quiero dar la bienvenida a Maro Rosal, que me da mucho gusto que nos esté acompañando. También está José Antonio Roca, un saludo grande, muchas gracias por acompañarnos y bueno, por participar en el... Todos lo tenemos. Sin embargo, hay factores externos que tienen que ver mucho con el hecho de que una persona pueda desarrollar esta parte de la resiliencia. O sea, si nosotros todos los seres humanos tenemos esa posibilidad, pero además hay factores que nos desencadenan las diferentes herramientas, es más fácil que lo desarrollemos. Digo, hay gente que a lo mejor se va a morir y nunca supo que tenía la opción de la resiliencia. Que es de la parte como más triste, ¿no? Todos vivimos situaciones adversas en algún momento de la vida y algunos observamos posibilidades para salir adelante y otros no, pero no es que no las tengamos, ¿no? Sí, de hecho te quiero comentar, hay una anécdota allí que cuenta uno de los autores, bien interesante, que dice que va camino a un lugar donde es una mina como de piedra que estaban excavando, y dice, y me acerco al primer señor que estaba con el pico picando la piedra, y entonces pues, le dice que está muy malhumorado, que es un trabajo aburrido, un trabajo sin sentido, y que ahí estaba. Sigue avanzando y se encuentra un segundo personaje que está muy tranquilo, picando la piedra, y él dice que pues que es un trabajo que le da para comer y vivir bien y que se siente cómodo. Y avanza un poco más y se encuentra un señor feliz que está en éxtasis picando la piedra y le pregunta que cómo se siente con ese trabajo. Dice, pues yo feliz y fascinado porque siento que estoy construyendo una catedral. Entonces, habla precisamente de todos estos pasos que tienen que ver también mucho con la actitud, con esa opción que tenemos como seres humanos de si no bien podemos elegir la circunstancia, sí esa actitud ante esa circunstancia. Entonces está muy interesante con este pequeño ejemplo ver que hacen lo mismo, pero puedes ver desde el que está inconforme, pero no se mueve, desde el que dice, estoy en mi estatus de confort, estoy bien acá, no me quiero mover, y el que realmente lo disfruta y le ve la parte positiva, que de esto tiene mucho que ver, tú mencionabas hace ratito esa palabra de decir esperanzador. Efectivamente, la esperanza es lo que nos lleva mucho a buscar estos recursos de la resiliencia. ¿Y la esperanza llega por la necesidad de no sufrir? Sí, que mira, es bien interesante, cuando ya te metes a profundidad a ver todo esto de la resiliencia, te das cuenta que así como Freud, padre del psicoanálisis, nos hablaba mucho de estos mecanismos de defensa, es bien interesante que la resiliencia a la hora de que hace su enganche con esa... Tú sabes que Freud dice, cuando vivimos un momento traumático, un momento impactante, el ser humano hace una escisión, inmediatamente hacemos una división. La división de efectivamente la parte consciente que vive la realidad como está ocurriendo y la otra parte que es la que se defiende. En resiliencia es bien interesante porque dice, tenemos la parte no que se defiende, sino que está dispuesta a asumir el sufrimiento, pero para de ahí salir adelante. ¿Sería un poquito como colocarse en la melancolía para tener el aprendizaje? Sí. O sea, ¿es un poco kleiniano esto? Sí, y acabas de tocar como un punto. Hay un término que usan en resiliencia, que esto es de este autor Cyrulnik. ¿Sí? Él habla mucho del oxímoron. Y esto habla de cuando hablamos de la oscura claridad, por ejemplo, la melancólica alegría. Utilizar estos términos como claro oscuro, pero que efectivamente son, ellos así lo denominan, es el oxímoron donde el ser humano está utilizando sus dos recursos como esa parte sana, esa parte de dolor, pero al unirlas puede encontrar un equilibrio.
que es mucho de lo que habla la resiliencia. O sea, el ser humano está constantemente buscando ese equilibrio, ese encontrar el dónde me puedo parar para que esto que me está doliendo ya no me duela tanto y que efectivamente entonces empiezo a crear una esperanza, pero también hecho mano de mis herramientas. Claro, tomar el aprendizaje realmente, ¿no? La pérdida de sentido hacia la vida o hacia... Sí, claramente hacia la vida es algo así como la antesala a la propia muerte, ¿no? Pero vista como desde tirar la toalla, como dicen coloquialmente, sí nos estamos refiriendo específicamente a ya no encuentro sentido, ya no me interesa, ya no quiero vivir. Sí, y si tú te fijas, hay muchos casos, inclusive uno que nos hicieron favor de compartirnos la semana pasada, un caso muy interesante, muy profundo, donde esta persona relataba que ante tanto sufrimiento, ella lo que pensaba día con día era en morir, ya no le interesaba otra cosa. Y efectivamente cuando vemos que las circunstancias, las situaciones, decimos, bueno, expresiones tan claras como es que el mundo conspira contra mí, y entonces todo me sale mal o no puedo dar. Y se cae algo, ¿no? Ajá, todo mal. Entonces, la gente, ¿qué sentido tiene ya esto? Entonces, la gente se va dejando. Y aquí vale la pena mencionar una analogía. Sé que es un tema muy distante a esto, pero tiene que ver, por ejemplo, las adicciones. Las adicciones a sustancias. Trabajando con adolescentes que tienen estas adicciones, uno se fija y ellos lo hacen por un momento, por vivir ese momento que me da la esperanza de que a lo mejor puedo estar bien. Pero en el momento en que se pasa el efecto y la realidad continúa, esta vez es más aguda el dolor, ¿no? Y ahí es donde dicen, ahí es donde entran más bien los aspectos resilientes. La persona resiliente no necesita una sustancia, no necesita una adicción, necesita... ¿No la necesita o elige tomar juego de sus propias herramientas? Porque de alguna manera todos podríamos necesitarlo en un momento de crisis, ¿no? Escapando, claro. ¿Y quién no ha tenido ganas de escapar? ¿no? Todos, o sea, creo que la vida sí nos va poniendo de repente situaciones donde volteamos y decimos, pues sería muy tentador no estar consciente de tanto dolor, por un ratito, ¿no? Sí, o sea, como que dices, por lo menos despejarme. Por lo menos me duermo y ya no me entero al menos la noche, ¿no? Pero fíjate, me duermo. Sí, ¿Qué es el dormir? Me voy. Es como dicen, es la muerte de la vida, ¿no? Porque el dormir te desconectas. Sin embargo, aquí qué importante lo que estás diciendo, porque sí, o sea, la gente generalmente busca el afrontar o el huir. Este es un término, crisis, mencionabas crisis hace ratito, que es ese punto pico de alguna situación importante. Los chinos le llaman a crisis Beiji. Y entonces ellos ponen el famoso yin yang, la figurita esta del claroscuro, blanco y negro. Entonces ellos dicen, cuando una persona enfrenta una crisis, tiene la opción de vivir esa crisis como una catástrofe, como una tragedia, o de allí obtener el recurso para salir adelante, y es la oportunidad, que ese es el famoso Beiji, ¿no? Es crisis que te da resistencia u oportunidad. Y de allí yo creo que se desprende todo esto de la resiliencia, como dijimos, la definición pues viene de la metalurgia francesa, que decían pues es la posibilidad de que un metal ya moldeado pueda volver a su condición original y mejorada. Más resistente. También quiero aprovechar para saludar a Ari, que me encanta que estés por aquí, Ari, muchísimas gracias. Y también me dará mucho gusto contar con tu participación a través del panel de mensajes en nuestra página frecuenciainteractiva.com o en Broadcast Live de Facebook. También está por aquí Amaro, hola, saludos a la invitada, muchas gracias. Y justamente en el programa anterior tuvimos una interesante participación del panel de mensajes, donde el grosso de estas participaciones pues preguntaba mucho ¿y dónde formo o cómo voy formando esta resiliencia? Pero entonces pareciera que más bien todos los seres humanos lo tenemos, y lo que tenemos que aprender es a detectarlo, a como identificar en qué momento puede surgir de nosotros, o nosotros en función de un aprendizaje lo vamos desarrollando. Mira, si bien yo creo que sí es algo que naturalmente podríamos decir que cualquier ser humano lo desarrolla, yo hice mucho hincapié la semana pasada en hablar del entorno. O sea, el entorno
y las personas de las que nos rodeamos. Claro. O sea, de los elementos que se mencionaron dentro de como pilares de la resiliencia, este es un elemento muy importante. La historia que compartimos la semana pasada de Tim Gennard, Sí. él habla de un evento que a mí me parece que ilustra mucho esto. Dice que en la cama de junto del hospital, recordemos que él estuvo hospitalizado 3 años seguidos por los golpes que le dio su padrastro y que ahí lo tuvo recluido, y él recuerda que al niño de junto le llevaban regalos. Entonces, él menciona una anécdota donde dice que una vez se le cae el pedazo de papel con el que estaba envuelto el regalo, y él toma ese pedazo de papel, se sale y lo esconde en los baños más lejanos que había del pasillo allí del hospital. Sí. Y entonces él dice que en las noches iba, extendía el pedazo de papel, veía el osito, que había un tren de colores, y que él sentía como que el osito le decía: buenas noches, Tim, que descanses. Entonces dice que eso a él lo mantuvo muy ilusionado mucho tiempo, el ver su pedazo de papel de regalo, de papel para envolver regalo, y él decía que eso a él lo ilusionaba, eso era algo de lo que él echó mano para darse fuerza. Habló después de la famosa señora Joyce, que le dio la oportunidad de estudiar, de su mismo maestro, que dice que cuando lo escuchaba él decía: ay, ¿cómo no tuve un padre así? Y sin embargo, el corolario al final, él habla del perdón al papá, el perdón a la mamá, el perdón a toda la gente, pero ya él habiendo trabajado y habiendo descubierto que había muchas cosas que él tenía que sanar por sí solo. Sin embargo, el presentar personas clave, ¿sí? Hay un autor, Garner, que él habla mucho de los tutores de la resiliencia. Esto se me hizo interesantísimo. Y a veces pensamos que el niño que ya no tuvo papá o no tuvo mamá, pues ya le fue como en feria. Claro. Y a veces nos damos cuenta que la gente busca modelos, busca personas a quien acercarse, y esas personas a veces se convierten en los mejores tutores de la resiliencia, porque le dan a la persona la esperanza o la visión a futuro de que sí puede salir adelante aún de... Son como modelos de aspiración, me imagino. Sí, que sí, y yo creo que mucho de lo que le pasó a Tim Gennard, que es un excelente papá, fue que vio este modelo y dijo: ah, pues también hay papás buenos y yo puedo ser ese papá bueno para cuando tenga mis hijos. Claro. Y se convirtió en un magnífico papá, que eso también fue algo muy interesante. Sí, súper interesante. Sí, porque ahí en realidad sería un poco romper con la historia, ¿no? Se dice que, bueno, se van repitiendo como patrones de educación, de formación y de violencia, por supuesto, ¿no? O el mismo escritor Ortega y Gasset, que decía: infancia es destino. Entonces quiere decir que ya lo que me pasó en la infancia ya va a decir qué tipo de ser humano adulto voy a ser. Y yo comentaba la semana pasada, sí nos influye, mas no nos determina. Esa es una decisión. Sí, totalmente, totalmente. También está por aquí Alejandra Miranda, que me da mucho gusto leerte. Felicidades, Gaby, eres buenísima, coincido totalmente contigo, Alejandra. ¿Y qué nos puedes decir a casos como el que nos hicieron favor de compartir? Cuando normalmente alguien está muy ensimismado en un problema o en una pérdida o en una tragedia, pues de pronto escuchar a lo mejor un programa como este le puede generar más frustración que esperanza, porque no alcanza siempre a ver las cosas, ¿no? Y a mí me encantaría que nos dijeras cómo se puede, cuando estamos pasando un momento tan oscuro, pues levantar la mirada, ¿no? Muy buena pregunta, y te voy a decir qué pasa cuando la gente está en esa búsqueda. Tú sabes que cuando nuestra naturaleza es siempre buscar para solucionar. Si nos vamos, y no voy a entrar mucho en esa teoría, pero si nos vamos a las necesidades básicas del ser humano, mientras nosotros tenemos resuelto lo básico, Olguita, si tú te das cuenta, sentimos que tenemos ya una parte asegurada. Entonces eso nos da fuerza para lo que sigue. Pero tú ponte a pensar en todas esas personas, toda esa gente que socialmente está marginada, está excluida de ciertos beneficios, y que efectivamente su prioridad va a ser el sobrevivir y solucionar esas necesidades básicas. Entonces, ¿por qué te estoy poniendo este ejemplo haciendo alusión a tu pregunta? Porque muchas veces o busca las ayudas a como dé lugar. Sí. Siempre siguiendo como un instinto natural, siempre siguiendo como un poco el hacia dónde me puedo ayudas porque eres muy débil. Digo, es un mito
es un mito. Todos los Totalmente, seres pero humanos, muy arraigado, pero ¿no? nos necesitamos, los seres humanos nos necesitamos. Y en la medida en que nosotros aprendamos a pedir ayuda, es más fácil que encontremos, ahora sí que vale la redundancia, las ayudas correctas y apropiadas. Lo que pasa es que uno de primera intención como humano quiere resolver. Sí. No sabemos cómo. Sí, exactamente. Y queremos, pues, la varita mágica también, ¿no? Un poquito la ley del menor esfuerzo, ¿no? Que eso también llega a ser un tema, porque... Sí. ¿Y qué me tomo, Gaby, para sentirme bien mañana? A las 3, ¿eh? Porque a las 4 ya me voy a junta. Entonces, como que hay una resistencia, un proceso a la elaboración de un duelo, a la elaboración de simplemente el concepto de lo que estoy viviendo, o cosas así, ¿no? Y hablan de algo, pero precioso, que tiene que ver mucho con la resiliencia. La resiliencia habla también de basarse en ciertos valores. La paciencia es uno de ellos. La paciencia, la persona resiliente es una persona que sabe esperar las oportunidades, que sabe esperar lo que decimos, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Entonces quiere decir que si ya viviste mal, algo bueno va a venir. Claro. Sí, el señor que picaba la piedra y se imaginaba sus catedrales, ¿no? Entonces ahí lo decían, el sembrador pone la semilla y no va al día siguiente a decirle, a ver, semilla, ¿qué hora vas a dar el fruto? No me has dado el fruto, ¿y ahora qué hacemos? Me tengo que esperar a que sea todo un proceso, y voy a ir alimentando ese proceso con los valores, con los recursos resilientes, con todo lo que pueda yo echar mano para que efectivamente haya un crecimiento humano, que esa es la idea. Sí, por supuesto. Perdón, sí. Aquí estoy atendiendo el panel de mensajes, y claro que sí, por supuesto, a quienes lo preguntan pueden hacer preguntas a través de mensajes o a través de mensajes, que es la forma oculta, o con un sobrenombre en el panel de mensajes, y compartirnos su historia, que además vamos a agradecer profundamente, porque todo lo que podemos compartir de historias que hemos vivido o situaciones con las que nos hemos enfrentado, pues también tienen mucho que ver normalmente con todos. Todos vivimos historias que de pronto se espejean, se proyectan, y de las que podemos aprender, ¿no, Gaby? De acuerdo, totalmente. O sea, de pronto, pues no sé, las historias no se repiten, pero yo sí creo que coinciden, ¿no? De pronto. Sí, ¿no? Y patrones, hacían los estudiosos de la resiliencia, decían que si tiene esto un carácter genético, por ejemplo, ¿no? Que sí, no tiene un carácter genético, pero sí tiene un carácter de posibilidad de aprendizaje. O sea, cuando tú creces con unos padres resilientes, tú aprendes mucho de la resiliencia. Y los mismos papás, que digo, esto creo que puede ser un tema muy importante, muy necesario para las mamás, los papás hoy día, porque participan en la educación de los niños. Sí. Nosotros podemos ser un ejemplo muy vivido de la resiliencia. Y si nosotros vamos creando niños resilientes, va a ser como una generación más sana de niños, porque la resiliencia, esa conciencia de mejores relaciones con el otro, la ayuda hacia el otro, pero no porque me lo imponen, sino porque es mi naturaleza, sino porque ya lo voy viendo como algo normal. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué consideras, Gaby, que en las escuelas no se le da prioridad a la formación emocional? O sea, quiero pensar que los padres de familia no siempre cuentan con los elementos para formar hijos resilientes, o para ser padres que puedan a lo mejor ser padres más amorosos, más contenedores, en función de la formación de los hijos, ¿no? Uh-huh. Entonces, de pronto a mí me genera un poco de curiosidad, ¿por qué en los gobiernos no está al principio de la lista, ¿no? Hablando de educación, o si tú sabes ¿de dónde viene que esto no se muestra? Bueno, a mí me parece que todo esto trae como un bagaje cultural, en el sentido de qué determinamos como objetivos educativos. O sea, si tú lo ves hoy, las escuelas, efectivamente, a raíz de que surge esta teoría de las inteligencias múltiples, dejan de ver a los chicos, a los adolescentes, como meramente máquinas de aprendizaje, sino que se empiezan a preocupar ya por una cuestión de formación integral. Entonces, al ver esto, sí, en algunas escuelas han metido programas, a lo mejor a menor escala, pero sí algo de desarrollo humano. Han metido programas en donde manejan inteligencia emocional, en donde manejan desarrollo de habilidades, de potenciales. Sin embargo, a mí me parece que todavía en nuestro país estamos en pañales en ese sentido. Totalmente. O sea, nos falta mucho que trabajar con los niños, con los adolescentes,
porque volvemos al punto, si tenemos desconocimiento de cuáles son los recursos, hablando de resiliencia, como algo muy novedoso, ¿no? A mucha gente tú le preguntas, ¿sabes lo que es resiliencia? Pues no, me suena como a resistencia, a qué, a otra cosa. Es que es nuevo, ¿no? Nos hablas de 1980 y algo, ¿no? Que ya se emplea ya como es un término como un término, humanístico, sí, ajá, dentro de la exacto, psicología, sí, estamos hablando de 30 años, ¿no? Sí, algo muy nuevo, sí, efectivamente, pero que además como que no había la claridad. Yo creo que por eso tampoco le habían dado como una connotación ya teórica o científica dentro del área de la psicología. Hoy ya hablar de resiliencia es casi como decir, pues está yendo a tomar su curso de habilidades para el aprendizaje o alguna nueva habilidad. Claro. La resiliencia también tiene la maravillosa posibilidad de que se puede aprender, si bien como un testimonio de parte de los papás, ahorita que mencionabas en la educación, tú les puedes dar tantos ejercicios de resiliencia a los niños. Sí. Mucho de lo que ven ellos en las caricaturas, en las películas, o sea, y estamos hablando de películas de Disney, como películas hechas para niños. Ahora, si tú ves, han metido mucho este tema de resiliencia. Cuando metieron esta película que salió de Héroes, ¿te acuerdas? Claro, sí. Es una película que habla mucho de resiliencia. ¿No lo has visto? Bueno, En busca de la felicidad, seguramente. Sí, por supuesto. Sí. Son películas en donde hablan mucho de esta parte de la resiliencia, cómo la están viviendo. Me atrevo a hablar un poco de los niños, ¿sí? Claro, porque finalmente los niños aún son más, no sé si la palabra sea moldeables, quiero decir más frescos en su formación, ¿no? O sea, aún van dotándose de herramientas como muy nuevas y no ofrecen tanta resistencia a los nuevos conceptos, términos, como lo puede hacer un adulto de pronto, ¿no? Que inclusive uno de los libros que escribe Cyrulnik junto con Guénard, unas aportaciones de él, se enfocaron mucho al adolescente y hablaban de que ese niño que de repente empieza a tener la independencia y empieza a querer buscar esa identidad de la que hablábamos, qué importante en ese momento de proveerlo de modelos. Ellos hablaban, pues el chico por naturaleza sus primeros modelos va a buscar en sus papás. Si no logra allí encontrar a sus papás, pues entonces se va a ir por los maestros o por sus iguales. Y bueno, ahí no tenemos la garantía de que sean los mejores modelos. Sí, claro, sí es cierto. Sí, no, al contrario, ¿no? O sea, que ese es el otro problema de lo que hablabas del ambiente, cómo impacta. El entorno, lo que te facilita, ¿no? Dice, mientras los papás estén, decía por ahí uno de los autores, decía, si al niño, por ejemplo, que vive una catástrofe, que vive una situación crítica, tú le quitas la culpa. O sea, tú no eres culpable de lo que pasó, tú le quitas la culpa y además lo enseñas a que eso fue una experiencia que te dejó un aprendizaje, y si estás formando un niño resiliente, estás evitando esa parte traumática. Hablamos a veces de niños con traumas, ¿no? Claro. Y digo, bueno, una cosa es tener niños con traumas y otra tener niños que han aprendido de las experiencias, ¿no? Las pruebas famosas que a veces pues la vida misma te pone pruebas. Claro. ¿Qué tan listo, qué tan preparado estás para afrontarlas y superarlas? Exactamente, ¿no? Es una buena idea. Sí, qué interesante, Gaby, de verdad que qué interesante y qué bueno que abordas esta parte como de los niños, porque son áreas de oportunidad para los padres, ¿no? Son áreas de oportunidad maravillosas. Nos acompaña también Lelia Bedoya, muchísimas gracias, felicidades Gaby, Rosa María Velasco. Gaby, ¿por qué se han materializado mucho los padres y por lógica los niños llevan el mismo camino? Fátima Godínez también está acompañándonos y nos dice felicidades Gaby, saludos. Y bueno, también está Mónica Arenas, muchas gracias. Y bueno, platícanos un poco cuál podría ser tu historia, donde crees que podría ser interesante conocer algunos puntos de resiliencia, aprovechando que está Gaby con nosotros, para poderte dar alguna orientada tal vez. Mish ya está por aquí, que me encanta también leerla tarde, pero no me perderé el podcast. Excelente lo que alcancé del programa. Felicidades, saludos. Muchas gracias, Mish, también, por supuesto. Y tenemos por ahí un ejercicio, ¿no, Gaby? Sí. Para poder identificar o desarrollar, identificar si somos o no resilientes, ¿no? Y más bien, ¿qué tan resiliente eres? ¿Qué bueno, tan resiliente es? Una maravilla. Yo invitaría a la audiencia, a toda la gente que nos está escuchando,
que si tienen por ahí ahora sí que una hojita, una plumita, o lo van a hacer de mera, pues de mera ojalá memoria. fuera con una hojita, una pluma, porque creo que sí es una buena oportunidad para poder conocernos un poquito más, ¿no? ¿Qué tan resilientes son? Ajá. Exactamente. Bueno, ahí les va. Voy a hacer 20 aseveraciones y la idea es que de estas 20 aseveraciones tú puedas calificar del 1 al 10. ¿Sí? Okay. Siendo el 10 con lo que más te identificas, quiere decir, soy todo eso. Y siendo el 1, para nada soy eso, pasando al 2 soy un poquito eso, medio soy eso, a la mitad del 5, a mitad soy así y mitad no soy así, hasta llegar al 10. La idea es que al final hagamos una sumatoria y en base a ese resultado, no es un pronóstico, te lo voy a decir, es un test científicamente probado y comprobado, viene en un libro de una autora que te voy a recomendar mucho, porque es un tema de resiliencia, pero viene muy de la mano con la espiritualidad. Sin embargo, dice hasta qué punto eres resiliente. Entonces, de las afirmaciones que voy a hacer, tú nada más pones del 1 al 10. A ver, chicos, prepárense. La idea aquí es poder tener pues una pluma a la mano, unas hojas a la mano. A los de Twitter, que por ahí veo que están llegando algunos mensajes, muchas gracias por la participación. Los invitamos a participar en el panel de mensajes de frecuenciainteractiva.com, debido a que el chat de Twitter, como saben, es un chat que desaparece prácticamente de manera inmediata y por lo tanto pues no nos es tan fácil darle seguimiento a sus aportaciones. Entonces, si me puedes compartir lo que te resulte, pues estará padrísimo, porque al final del día eso siempre va a ser un beneficio, ¿no? Nos va a ayudar a identificar. Entonces, ¿quieres saber qué tan resiliente eres? Lo único que necesitas es un papel, una hoja, haz una lista del 1 al 10 y al lado de la pregunta 1 pones un número entre el 1 y el 10. Son 20 preguntas. 20 preguntas, entonces la lista es del 1 al 20. Y al lado derecho vas a ir poniendo un número del 1 al 10, donde 10 es absolutamente... Así soy. 1 es no, para nada, ese no soy yo. Y el 5, pues... mitad de las veces soy así y mitad no soy. Algunas veces soy, algunas veces no lo soy. Y entonces vamos a hacer esta lista del 1 al 20. Ya tienen por ahí listas sus hojas, sus páginas. Y bueno, mientras voy a aprovechar para decirte que el próximo miércoles 17 de agosto a las 9 de la noche, el secuestro de la vida será el tema con Delia Delia Torres en Abrázame Fuerte, así que no te lo puedes perder. Esta noche el tema gemoterapia no pudo transmitirse en vivo debido a un problema de transmisión, entonces el próximo lunes estará con la coach María Patricia Londoño, estará Tania Velázquez en este interesante tema que es la gemoterapia. Y bueno, mañana es martes 16 de agosto, estaremos en Sport Total. Hay mucho que hablar sobre los deportes, especialmente en Brasil, Río 2016, así que no te lo pierdas. Y el vino y la salud el próximo lunes será un tema muy interesante, porque bueno, sabemos que el vino es bueno para muchas cosas en la salud, pero también sabemos que tiene algunos daños si lo consumimos en exceso. Entonces, bueno, vamos a aclarar estos puntos para poder identificar exactamente de qué se trata. El miércoles a las 8 de la noche, también no lo olvides, Política Internacional con Alexis Cinta, que transmite desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, este lugar tan hermoso cercano a la Ciudad de México. Y bueno, pues empecemos, Gaby, si estás de acuerdo, ¿no? Vamos a empezar y yo voy a hacer mi listita también y ahí vamos viendo si sí o si no soy resiliente. Pero si no soy resiliente no me voy a sentir mal, porque pues yo como tengo a Gaby y tú también, entonces pues saco de una vez mi cita y ya me olvido de problemas y voy fortaleciendo mis herramientas para ser resiliente. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar, Gaby? ¿Cuál es tu correo electrónico? Es Gaby con i latina, Migu, también con i latina, 63@hotmail.com. No, y latina. Sí, y latina. Sí. No, y ahorita acaba de hacer una promoción de Resiliencia Express, pero pues, se vale. Sí,
Sí, claro, porque es súper importante. Fíjate, Gaby, que ese es algo como que nos llega a suceder, ¿no? Decimos, ay, qué padre la entrevista de resiliencia, a mí cómo me gustaría. Y ahí dejamos, ¿no? En el tintero, ay, qué interesante la separación del psicoanálisis, ojalá yo un día. Y creo que es parte de lo que, no sé si a la cultura latina, México específicamente, a algunas personas que conozco, no lo sé y no me gusta generalizar, pero sí creo que habemos seres humanos que tenemos grandes sueños, pero que ni siquiera nos acercamos a ellos y no nos damos la oportunidad de saber si pudimos lograrlos o no, solo por el hecho de dejarlo en el tintero, ¿no? Entonces, pues esa es una oportunidad. Hoy es la invitación y bueno, ¿no? yo les invito a que usen todos los números. No se queden con el 1, no se queden con el 5, no se queden con el 10. Traten de que efectivamente hagan ahora sí que un buen insight, una buena introspección, y esta contabilidad que van a llevar ahorita, bueno, pues va a determinar su grado de resiliencia. Así es, en el panel de mensajes de frecuenciainteractiva.com ya tenemos el correo donde pueden localizar a Gaby y bueno, de resolver a lo mejor algunas dudas que pudieran quedar o concertar alguna cita para poder empezar a trabajar sobre la resiliencia, que es un punto, pues ya quedó creo que bastante claro la importancia, ¿no? La importancia. Es estrés, ¿no? Ok, a ver. Gaby Migu 63. Gaby Migu 63. Ajá, y entonces Sí. ahí pueden localizarla para pues para hacer alguna cita, para encontrar a lo mejor algo de información, ¿no, Gaby? De pronto nos puedes compartir a personas que no están en México o algo, a lo mejor hay algunos talleres en línea, ¿no? Y a mí me encantaría que nos hables ahorita de los talleres, pero bueno, vamos a ver qué tan resilientes somos. Nuestra lista del 1 al 20, ¿ya estamos listos? Ajá. Empezamos. Dice la número 1. Cuando me enfrento a una situación crítica, procuro mantenerme sereno, serena y me concentro en lo que yo podría hacer para resolver la situación. Piensa que tanto actúas así. Enfrentando situaciones críticas, ¿procuras mantenerte sereno, serena? Ya no puedo. Número 2. Considero que tengo una buena autoestima y confianza en mí mismo, en mí misma. Esa es la número 2. Número 3. Procuro siempre aprender de mis experiencias y también de la experiencia de otras personas. 4. Soy perseverante ante los obstáculos. La número 5. Considero que soy capaz de tomar mis propias decisiones. La número 6. Logro adaptarme a los cambios y no me estanco ante los conflictos. La número 7. ¿Soy capaz de reconstruirme emocionalmente después de alguna pérdida? Número 8. Confío en mi intuición y puedo vislumbrar soluciones creativas a los problemas. La número 9. ¿Tengo la capacidad de escuchar y sentir empatía por los demás? La número 10. ¿Puedo convertir la adversidad en una oportunidad reconociendo que siempre puede aportarme beneficios inesperados? Número 11. Me considero optimista, reconozco que no toda dificultad será permanente, confío en poder sobreponerme y hacer que las cosas me salgan bien. La número 12. ¿Puedo adaptarme a la personalidad de las diversas personas con quienes me relaciono? La número 13. Considero que tengo una buena capacidad para razonar y aplicar la lógica en la solución de mis problemas. Número 14. No tengo dificultad para expresar mis sentimientos ante otras personas y puedo canalizar mi enojo adecuadamente sin reprimirlo. La número 15. Me gusta divertirme y encontrar razones para reír y apreciar el lado humorístico de las situaciones y de mí mismo o de mí misma. La número 16. Soy capaz de tolerar la incertidumbre y tener paciencia ante situaciones que requieren tiempo para definirse. Número 17.
Soy una persona curiosa, me gusta saber cómo y por qué funcionan las cosas, experimentar y hacer preguntas. Número 18. Soy capaz de pedir ayuda cuando la necesito y de sobreponerme a las desilusiones con la esperanza de que algo mejor vendrá después. Número 19. Soy tolerante ante mis propias contradicciones y procuro ser flexible, conmigo mismo, conmigo misma y con los demás. Y la número 20. Considero que soy mejor persona y que he logrado crecer en fortaleza interna gracias a las adversidades que me ha tocado vivir. Muy bien, muy bien. Espero que ya tengas tus respuestas. Ya sabes, entre más te acercas al 10 sería totalmente, y entre más te acercas al 1 es, bueno, definitivamente no estoy de acuerdo, ¿no? Con lo que se fue mencionando, ¿no? Ahora hay que hacer la suma. Ay, Echar mano de la habilidad matemática. Ahora vamos a hacer la suma. Yo sí voy a echar mano de por acá. Para hacerlo más rápido, no es cierto, no voy a poder. Así que, no, sí voy a poder. Mira, bendita tecnología. Y venos platicando entonces a ti qué te salió, ¿no? O sea, venos contando. ¿Cuál es tu ¿Cómo puntuación? estuvo? ¿Sí? ¿Cómo estuvo la puntuación? ¿Cómo te fue? Exactamente, esa es la respuesta correcta. Y también entender un poco, Gaby, a lo mejor que no hay una respuesta correcta para esto, ¿no? No, esto nada más te va a dar un parámetro, te va a hablar, porque ya lo dijimos, todos tenemos la gran capacidad de ser resilientes, nada más la idea es qué tan resiliente soy, lo tengo, ¿no? Y qué oportunidades tengo a lo mejor de trabajar esas fortalezas que ahí las tengo, pero no me he decidido hacerlo, ¿no? Yo creo que uno se hace bolas, pero espero que esté bien hecha la suma. Y bueno, compártanos cuál fue la puntuación que obtuviste. Me encanta Marisela Venegas está por aquí. Muchísimas gracias, Mari, por acompañarnos. Y cuéntanos cómo te fue. O sea, ¿cómo te fue? ¿Qué número tienes? No hay buenos, no hay malos, pero bueno, ¿cuál fue el número que te resultó de este test, de este ejercicio, digo, para ¿no? más o menos reflexionar, lo que hicimos es reflexionar en esas situaciones cotidianas y cómo reaccionamos ante esa cotidianidad, porque también es importante, ¿no? A veces no nos detenemos ni siquiera a ese autoconocimiento que, bueno, finalmente realmente sí actúo así, no actúo así. Cualquiera de las preguntas a lo mejor sí te tuviste que detener como a pensar, ¿no? Por supuesto, y algunas hasta ruidito, ¿no? Así 7, ¿no? Sí. Lo que decía la semana, no te puedes engañar a ti mismo, tú sabes tu verdad. Por supuesto, ¿sí? por supuesto. ¿Tienen estas puntuaciones? Sí, ya están listos, yo sí, ya están listos. Por ahí ya tenemos, Lelia nos hace favor de compartir su resultado. Muchas gracias, Lelia. Sí, entonces miren, ahí les va. Si tienes menos de 95 puntos, que yo creo que eso sería muy raro, más en nuestra población mexicana, que somos una sociedad resiliente, dice, busca un apoyo que te ayude a lograr ser resiliente. O sea, te está diciendo, no lo eres, pero puedes desarrollar la habilidad. Luego, de 95 a 104 puntos, dice, tendrás que luchar mucho más para desarrollar las características de la resiliencia. O sea, hay que trabajarlas, ¿no? Es lo que está proponiendo. De 105 a 139 puntos, dice, te esfuerzas por ser resiliente y lo logras. O sea, es una persona que está en ese equilibrio, en esa búsqueda y sabe cuándo emplear esas herramientas. De 140 a 164, que yo creo que nuestra población mexicana aquí es donde más cae, dice, eres más resiliente que la mayoría de las personas. Y aquí viene de 165 puntos o más, eres muy resiliente. ¿Qué quiere decir? Es bien interesante esto, porque yo te dije, la mayoría de la población cae de 140 a 164. Si estamos arriba, quiere decir que ya nos ha tocado padecer. Claro. Y fuerte. Claro. Sin embargo, hemos sabido sacar el mejor provecho de esa experiencia. Nos hemos fortalecido y estamos con las herramientas a todo lo que da. Y dándole un sentido, porque la gente que suele caer en esta puntuación es la que ya se atrevió a ayudar a otros.
Wow, Esa es una parte muy interesante. Qué maravilla. Sí, entonces, qué bueno, maravilla. la recomendación del libro, Saber Crecer, Ujú. Resiliencia y Por aquí Espiritualidad. se los voy a poner igual en el panel, ¿no? Saber crecer. Resiliencia y Espiritualidad, Ujú. de la famosa locutora Rosa Argentina Rivas Lacayo. Rosa. Argentina Rivas Lacayo. Okay. Entonces, bueno, ya también por aquí, ya por aquí lo estamos escribiendo para que, bueno, a quien tenga interés de consultar un poco más sobre este interesantísimo tema, pues pueda hacerlo también a través de esta lectura que seguramente es muy interesante. Y algo que me gustó mucho de lo que nos compartiste, Gaby, bueno, ciertamente en una puntuación se puede estar refiriendo a situaciones que has vivido y que te han ido fortaleciendo y que has ido saliendo, que has logrado ir saliendo adelante. A mí me gustaría mucho resaltar que, si bien es cierto, hay personas que tienen la facultad de sobreponerse de una manera más rápida o más contundente hacia los golpes que de pronto la vida nos va a ir deparando, es de suma importancia acercarse a un profesional que cuente con las herramientas correctas para orientarnos, para guiarnos, para pues acompañarnos, ¿no? En algunos de los caminos que se requieren. Y esto lo menciono porque, bueno, no necesariamente el camino no existe, no necesariamente es, pues me empastillo y ya no sufro, ¿no? No o sea, si bien es cierto, los medicamentos son una maravilla y hay antidepresivos que sin ellos sacar un paciente sería sumamente difícil. De acuerdo, totalmente. Son eso, ¿no? O sea, un puente para que no se ahogue el paciente, para que no se caiga, pero no es una forma de vida, ¿no? Exactamente. No, ya estás hablando de algo muy interesante, todo esto de lo que es la cultura interdisciplinaria de la salud. O sea, no somos exclusivos efectivamente ni los terapeutas, ni los psiquiatras, ni los tanatólogos, ni los logoterapeutas. O sea, somos equipo. Somos equipo. Y lo que mencionábamos, lo importante es que las personas, la gente que se está animando a buscar la ayuda, llegue o encuentre las herramientas. Sí es bien curioso esto porque yo a lo mejor es un chiste viejito, seguramente alguien de la audiencia ya me lo oyó decir, que digo, tú antes ibas con el médico para saber qué tenías. Hoy tú tienes que saber qué tienes para ver con qué médico vas. Claro. Parecido un poco a la terapia. Hoy como que los terapeutas nos hemos diversificado en cierto modo. Y entonces, obviamente, la gente, por ejemplo, que me llega a buscar, de repente me preguntan, oye, ¿y tú me puedes dar medicamento? No, yo te puedo dar medicamento, pero obviamente tengo un psiquiatra que es médico, que está autorizado para darte lo que tú necesites. Yo sé el efecto del medicamento, claro que lo sé, y sé lo que te va a atacar, y por supuesto, pero esa es un área que no me corresponde y tengo que ser muy respetuosa de esa área. De repente, gente que te llega con la situación de medicina alternativa, adelante, nada está peleado con nada. Finalmente creo que hoy hemos evolucionado mucho en el sentido de dar máximos apoyos, y ojalá esto que tú decías hace rato, ¿no? El cómo dirigirme, yo digo, bueno, finalmente el dirigirte podría ser el fomentar una cultura de prevención y no remedial. Decías que no se nos queden los motivos en el tintero. Si tú estás ahorita ilusionado con algo, es que acabo de escuchar el programa padrísimo de psicoanálisis y sobre todo esto de la separación, yo quiero trabajar algunas separaciones, pues tienes la opción, ¿no? Quiero trabajar algo de tanatología, pues escuchen el miércoles a Adelia, que es fabulosa con ese tema. Quiero trabajar algo de desarrollo humano en cierta área, pues hay especialistas. Aquí lo importante es que efectivamente tenemos alternativas. Lo importante es que si tú estás oyendo ese ruidito interno que te está animando a solucionar algo que traes, no lo dejes. No lo dejes. Exacto, date la oportunidad, ¿no? Siempre las cosas suceden, pero la magia no estamos seguros que exista. No me quiero atrever a decir que no existe, solo quiero decir que no estamos seguros, no nos consta, y por lo pronto lo que sí nos consta es que si nos movemos, si buscamos ayuda, como dicen, ¿no? Si damos patadas no siempre son de ahogado, a veces son solamente para identificar dónde está arriba y dónde está abajo, ¿no? Claro, Entonces,
pues se nos termina el tiempo, se nos terminó el tiempo. Espero que hayas disfrutado el programa tanto como yo. Y Gaby, pues muchísimas gracias, porque este tema en realidad es un tema central, es un tema base, y cuando se trata de estar bien, todo lo demás puede funcionar, ¿no? Claro, claro. Pero aquí quisiera yo así como un corolario cerrar con 5 ideas básicas que tienen mucho que ver con la resiliencia, y recordar, un punto número 1, recordar siempre que tú eres más fuerte de lo que crees. Este es un postulado que hay que tomar en cuenta porque en ocasiones sentimos que no, siempre eres más fuerte. Número 2, todo en la vida es temporal. Todo pasa y siempre va a pasar, hasta la vida misma. Quejarse y compadecerse no ayuda a cambiar nada. Hay que actuar, hay que movernos. Las heridas a veces son símbolos de tu fortaleza. Hay que aprender de ellas. Y finalmente, la decisión de ser feliz la tienes tú. Y yo te invito a que si hoy sembramos un poquito la semillita de buscar esa felicidad, pues que hagas lo que tengas que hacer y que te conviertas cada vez en una persona más resiliente, porque así vas a ser un testimonio y nos vamos a convertir en una sociedad resiliente, y eso es lo que México está necesitando mucho. Y el mundo, ¿verdad? El mundo en general, pero sembremos nuestra semillita, empezando por acá, por nosotros mismos y después por la sociedad. Y bueno, definitivamente lo que podemos ver de la resiliencia es que es toda una oportunidad para... Delia nos está compartiendo su puntuación. ¿Por qué no me sorprende, amiga? No, para nada. Muchas felicidades a todos los que compartieron, porque además, pues puro resiliente, ¿no? Sí, somos sociedad resiliente. Sí, me encanta, muchísimas felicidades y muchas gracias por la participación. Muchas gracias en Twitter a los que escribieron por ahí, estuve viendo que salían mensajes. Gracias, lamentablemente no nos es factible leer los mensajes porque van desapareciendo, pero recuerda, este programa es grabado, lo puedes encontrar como podcast y la liga la estaremos compartiendo. Maribel Fuentes, muchas gracias. Lelia, felicidades por tu puntuación y excelentes reflexiones, así es, me encanta este tema. Rosa María, felicidades. Muchas gracias a todos los que se toman la molestia de participar y por supuesto de compartir, ¿no? Porque al compartirnos todos nos volvemos mucho más pues empáticos, nos damos cuenta que estamos todos en lo mismo, ¿no? Claro, todos estamos parados en la misma dinámica de vida. Así. ¿No? Somos humanos, así. todos somos humanos. Exactamente. Y bueno, te recuerdo el correo electrónico de Gaby, es Gaby con i latina, migu con i latina también, 63@hotmail.com. Lo puedes encontrar en el panel de mensajes y también en nuestra página, en nuestro fanpage en Broadcast Live de frecuenciainteractiva.com. Y bueno, aprovechar para recordarte que en octubre es el 27 y 28 de octubre es el 6º Congreso Internacional de Cuidados Paliativos y Tanatología, y estará como invitada en el programa Abrázame Fuerte Teresita Tinajero para platicarnos un poco más de esto. Tendrán ponentes internacionales con temas súper interesantes, así que bueno, no se lo pierdan. Siga la página Instituto Mexicano de Tanatología y la cuenta de Twitter también. Muchas gracias a todos. Fabi, excelente, muchísimas gracias. Gracias a todos los que participaron. Rosa María, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias por escucharme. Gracias a todos y que tengan una excelente noche. Gaby, muchísimas gracias. Espero tenerte de regreso nuevamente. Hay muchos temas, muchos desarrollo humano, muchísimo de qué hablar, y encantadísima. Gracias al auditorio maravilloso que tienes, que ya veo que son muy participativos. Sí, gracias. Excelente, felicidades, Olita, por este programa. Muchas gracias. Que nos llena a todos. Gracias.